Víctor Hugo, primero, ¿cómo está su esposa, su familia? ¿Cómo está lo de Guatajata? Porque siempre pienso mucho, muy seguido en usted y el tema de su casa, que costó tanto esfuerzo, un hombre tan esforzado. Denos un poco un reporte de su esposa, su familia y su casa. Y buenas tardes. Muy buenas tardes, hombre invisible. Buenas tardes a todo el país. Bueno, la salud de mi familia, muy bien. Mi esposa con mayor salud que la mía y con mejor salud. Es más fuerte que yo. Yo a veces tengo problemas con el resfrío por los cambios de temperatura, por mis frecuentes viajes. Mis hijos muy bien. Y el tema de mi casa, como sabe todo el país, fue ocupado durante 3 semanas nada más. Gente que vino de la zona de Achacachi, de Ovarizati y de Sorata. Algunos de Oruro, que los trajo el senador Eugenio Rojas. Ocuparon 3 semanas y lo abandonaron. Avanzaron, intentaron avanzar en la expropiación, no lo lograron. Después de esa ocupación de 3 semanas lo abandonaron hasta ahora. Más de 2 años está abandonado. Estoy en un juicio penal acusando a 4 líderes, a los principales, y no voy a desistir de ese juicio hasta que la justicia boliviana les sancione. Porque si hoy ocurre con nuestra familia, mañana pasado puede ocurrir con ¿Y no ha podido recuperar familia. esa casa? ¿No ha podido? No se puede recuperar porque es la única prueba material de acusación contra los 4 imputados. El momento que yo entre, anulo la prueba. Y según la jueza que está atendiendo este asunto, dice, es la única prueba. Lo siento mucho, pero no puedo darle luz verde para que recupere la Parece la razonable el planteo de la jueza, ¿sí? Es razonable, pero también la casa se está deteriorando, sí. No puedo hacer mantenimiento. Yo voy a la comunidad, voy a la zona, ya no tengo problema con la gente, porque la gente que asaltó fue gente de afuera, encabezada por una persona que esa vez era alcalde, y que en premio a ese asalto le dieron una sanaturía, y la presidencia de la Comisión de Constitución. Don Víctor Hugo, ¿qué pantallazo, qué análisis nos podría hacer usted de la situación política, sobre todo por el tema que usted ya trabajó en su tiempo y sigue haciéndolo, el tema de la inclusión, que para Fidesz es quizá la joya de la corona de Evo más importante, la joya de su presidencia? ¿Qué opina usted? Yo creo que el tema de la inclusión indígena, sobre todo, es un proceso, es una crónica de ilusión, pero que lamentablemente estamos entrando al sendero de la desilusión. Me explico. Nunca hubo un gobierno tan votado como el de Evo Morales y el MAS. Eso para la historia política, para la historia electoral es impresionante. La mayor parte del pueblo boliviano se sintió identificado con ese proyecto. Hubo, para mí, alegría, una gran presencia indígena en niveles del Estado, a nivel local, municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Cuando yo era diputado, en la década del 80, no pasábamos de una docena los parlamentarios indígenas. Pero ver más de 50% parlamentarios indígenas es un hecho que a uno le llena de orgullo. Y ver ministros, aunque sean pocos, pero de origen indígena, una maravilla. Ver mujeres indígenas, eso a uno le llena de satisfacción. La compañera Chacoyo, por ejemplo. Por ejemplo, el canciller, por ejemplo, el propio presidente. El indigenismo en el entorno de Evo Morales, por favor. Bueno, para mí es importante diferenciar por lo menos 3 conceptos. El indigenismo, que es importante en el entorno de Evo Morales, el indianismo, estoy pensando en Fausto Reinaga o Felipe Quispe, y el catarismo, en el cual yo trabajo, sí. ¿Sigue trabajando? Seguimos trabajando, incluido Genaro Flores y los iniciadores de esta agenda desde la década de los 70. ¿Por qué el indigenismo? Es la gente que, no habiendo sido parte de este proceso, simula estar en el proceso. Se subieron al tren. Se subieron al tren, pero de mala fe, lo utilizan. Como no hay una vanguardia obrera en Bolivia, no hay una ideología obrera visible y viable políticamente. ¿La COP fracasó? Yo creo que la COP es simplemente, en todo este tiempo ha sido una agencia oficialista, muy cercana al gobierno. Ahora, por algunas razones se ha separado, pero en su visión, en su discurso, no se aleja de esa visión estatista, que aísla a Bolivia del escenario internacional, salarialista, etcétera. No ha logrado recuperar ni diseñar una propuesta de alcance nacional, de tal forma que esa izquierda que se acercó a los pueblos indígenas lo utiliza, ese enfoque indigenista que
en la década de los 50, 60 también habían grupos que lo utilizaban, y ahora es esa izquierda marxista que para construir el socialismo en Bolivia utiliza la causa de los pueblos indígenas. Promete hacer consulta indígena, pero cuando llega la hora de la verdad no lo hacen. Prometen respetar la cultura indígena, pero a la hora de la verdad hacen shows como el matrimonio colectivo indígena, que ha sido una burla de la causa indígena. ¿Por qué? A ver, le doy pruebas. En el mundo indígena, y creo que en cualquier pueblo, los matrimonios tienen que ser, entre otras cosas, por amor. Pero no le pueden invitar prometiéndoles una vivienda. A mí me parece bastante poco ético. Segundo, los padrinos y madrinas tienen que ser gente mayor, formal, con bastante trayectoria para que tengan autoridad moral sobre sus ahijados. Que una sola persona actúe de padrino es hacerse la burla. El futuro de este proceso de cambio, el futuro de Evo Morales, de Álvaro García, ¿cómo ve? Porque hay síntomas de algún tipo de deterioro económico, de algún tipo de deterioro social, hay malestar en ciertos sectores, sobre todo urbanos, que es los que conocemos más, sectores campesinos, quizá usted tendrá más información. Me gustaría decir de que Bolivia estos 6 años ha dado el primer paso hacia la constructural de una Bolivia intercultural y democrática. Eso quisiera decir, pero no puedo, porque las evidencias demuestran que es lo contrario. Estos 6 años van a ser el último coletazo de la vieja politiquería tradicional. Solo que ¿Por qué el último? ¿Por qué el último? Porque el penúltimo fue de gente que ha robado, ha hecho mala política, no ha democratizado los partidos, ha engañado a la gente, pero ahora estos 6 años, en el último acto, con rostro indígena. Es decir, los pueblos indígenas que eran presentados como la reserva moral de la humanidad y del país, aparecen haciendo las mismas barbaridades que hacían los viejos politiqueros. Por lo tanto, va a ser el último coletazo de la vieja politiquería, y que desafía al pueblo boliviano a construir, después de este periodo del actual gobierno, una verdadera democracia, que debe incluir a indígenas y no indígenas, a afros, indígenas, a collas, cambas y a todos los miembros de este país. ¿Es muy aventurado hablar una etapa post-Evo o va a ser Evo durante muchos años el líder de este país? Bueno, puede durar 1 año más, 2 años, 5, 10 años, depende de varios factores. Por ejemplo, depende de la situación económica, gracias ahora a la elevación de los precios internacionales de nuestras materias primas, los ingresos del país han crecido mucho, el narcotráfico, el contrabando, no solo autos chutos, sino tenemos una economía bastante informal, donde el contrabando es muy, muy importante. Entonces, hay ingresos, y esa situación económica va a contribuir a que esto dure todavía, pero el proyecto ya se ha demostrado que es absolutamente inviable, no tiene posibilidad. ¿Por qué, doctor? Porque a nivel interno ya ha sufrido crisis, y no lo digo yo solamente, sino la gente que ha trabajado con este gobierno desde adentro. Estoy pensando en Alejandro Almaraz, por ejemplo, en Raúl Prada. ¿Raúl Prada ya no está con el gobierno? Está y no está, porque si uno lee el documento de crítica que acaban de lanzar, es muy duro, Óscar Olivera, el propio Filemón Escobar y Félix Pazzi, y muchísimos otros nombres que eran personas claves de este gobierno. Ellos desde dentro dicen, esto ya no va. Y para disimularlo le dicen, hay que reorientar el proceso. ¿Con la llegada de Ollanta Humala en el Perú no va a haber un acercamiento? Yo no daría juicio sobre Ollanta Humala estos meses, hay que esperar por lo menos 1 año. 1 año. 1 año. Los peruanos, amigos del Perú, me dicen, esperemos 1 año. Veremos si después de 1 año se consolida el discurso conciliador y realista que ha dado en los últimos días, que a mí me parece muy interesante, o de repente saca sus garras y demuestra lo que originalmente era. Yo prefiero pensar por la buena que Ollanta Humala aprendió la lección y que va a encaminar al Perú por un rumbo democrático, inserto al escenario internacional, y lograr consolidar los avances que durante todo este tiempo, desde el presidente Fujimori hasta ahora, Perú ha tenido. Víctor Hugo Cárdenas, así de claro esta tarde en El Hombre Invisible. Víctor Hugo siempre es, por lo menos para este presentador y locutor, pues muy ilustrativo aprender de usted y escucharle su mensaje, su despedida, y muchas gracias. Bueno, un placer, un gusto, y simplemente desear a todo el país un buen fin de mes, y no puedo despedirme, Hombre Invisible, sin saludar a mi fraternidad que acaba de ganar la entrada del Gran Poder, a la poderosa señorial Lilimani. Saludo a todos los fraternos y fraternas, a los fundadores, a los pasantes, a los guías, a las señoritas guías, a los jefes de grupo, en fin, a todos los miembros de esta gran morenada que
ocupó el primer lugar y por devoción al Tate Jesús del Gran Poder, y que ahora se preparan ya para la